Bueno, cordial saludo, les habla Nidia Corredor, soy candidata a la Cámara de Representantes por Cundinamarca en el Centro Democrático 102 y estamos en la nueva línea de podcast que vamos a trabajar en los próximos días, Voces del Territorio. Legislar no es desde el escritorio, legislar es escuchar a las personas al día a día, a la cotidianidad, y a partir de hoy estaremos haciendo eso, ver todos los aspectos y los componentes que implican o que afectan la vida de los cundinamarqueses. Y hoy nos acompaña, hoy arrancamos con Jorge Ariza, que es un líder gremial del sector de la educación, el sector privado de la educación, y hoy nos va a estar contando pues cómo ha sido todo este proceso de la educación privada en Cundinamarca, en Colombia. Él es una de las voces de todo este sector gremial que tiene a cargo la responsabilidad de educar a nuestros hijos, un componente importantísimo, Jorge, toda vez que todo el desarrollo y la cultura de un país, de un territorio, pues se fundan en la educación. Jorge, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Nidia. Primero, por invitarme a este primer podcast. Es un honor para mí hacer parte. Pero efectivamente me encanta que el primer tema que te toque sea el de la educación. Como quiera que la educación es la base de la sociedad. Y lo que hagamos desde la educación es lo que la sociedad va a hacer. Y pues también los errores que se cometan desde la educación, pues son los errores que la sociedad hace y pues son los resultados a veces también de nuestros gobernantes. Así es, y tristemente es de los sectores que aunque demandan muchos recursos en los presupuestos municipales, es un sector al cual no se le ha puesto atención. Este año, de hecho, el gobierno nacional viene trabajando en la formulación de ese nuevo plan decenal de educación. Digamos que sé que han intentado llegar a todos los territorios sabiendo qué es lo que quiere o qué esperamos los papás también, qué es lo que espera el país de este nuevo modelo educativo. Y yo creo que el sector privado tiene mucho para aportar a este esquema convencional y antiquísimo de educación que hemos tenido en Colombia, y obviamente Cundinamarca no escapa a ello, toda vez que depende de las directrices que el Ministerio Nacional de Educación imparte en el modelo educativo. Entonces, Jorgito, cuéntanos un poco cómo es la perspectiva, qué perspectiva se tiene desde el sector privado frente al sector educativo, cómo crees que el sector privado puede aportar al nuevo modelo de la educación pública en Colombia. Precisamente una de las cosas que hemos venido nosotros defendiendo desde este Plan Decenal de Educación es que se reconozca que históricamente la educación privada ha sido protagonista en el país desde el comienzo de la misma educación. Al comienzo la Iglesia Católica, luego ya la iniciativa privada y con la Constitución del 91, donde se permite que haya esa iniciativa y que los particulares puedan también tener o prestar el servicio público de la educación. Pero desafortunadamente algunas narrativas venidas de algunos sectores han satanizado en cierta manera la educación privada y la han puesto como que es privatizar un servicio y favorecer los intereses de, como algunos dicen, de un negocio. Nosotros como gremio, desde la Mesa Nacional de Educación, desde las confederaciones que tenemos a nivel nacional, como Andercom, FENADESPRIC, Confenadesprit, UCOMIL, bueno, diferentes organizaciones de jardines privados, de colegios religiosos, de colegios laicos, etcétera, hemos venido defendiendo que nosotros hemos sido como gremio los aliados más importantes para la calidad de la educación en Colombia. Y pues los resultados se ven. Pues tanto que en las pruebas saber y en todas las pruebas externas, incluso en las pruebas PISA, se puede observar esa gran diferencia entre los resultados de los niños y jóvenes de los colegios privados versus los colegios públicos. Eh, y eso debe ser algo que se debe potencializar y que se debe usar en beneficio de toda la población y no simplemente decir es que nosotros no podemos acceder a esa educación porque somos pobres, sino más bien entender la dinámica de la sociedad. Una de las cosas que quiero contarte es que el 85% de los estudiantes de colegios privados en Colombia son de estrato 1, 2 y 3.
digamos que eso ya, Bueno, eso es algo que uno no esperaría tener dentro de las cifras, ¿no? Digamos eso ya que siempre rompe cree, esa... exacto, se cree que el privado es solo para los que tienen plata. sí. Entonces ya hoy estás rompiendo con ese paradigma y dices, no, los colegios privados tenemos población en estrato 1, 2 y 3. Y yo creo que en Cundinamarca mucho más se ve afianzado eso, en los municipios como Zipaquirá. Zipaquirá, todos los colegios son colegios populares, colegios para niños de estrato 1, 2 y 3, colegios donde las pensiones son muy económicas con respecto a los colegios de estrato 5 y 6, que de pronto uno ve en Chía, en algunos lugares de la sabana, pero que son la minoría. Entonces, no podemos matricular a todos los colegios privados como que es los colegios de los que tienen los recursos y no de los niños pobres. Siendo así, ¿qué crees tú que hace que la gente, incluso de un estrato 1, prefiera llegar al colegio privado y no llevar sus niños al colegio público? Bueno, no sobra decir que los públicos no logran los cupos que se necesitan para que constitucionalmente el Estado logre cumplir con ese mandato de garantizar el acceso gratuito a la educación en la primera infancia, la infancia y la adolescencia, ¿no? Pero aún así, si tuvieran los cupos, ¿por qué la gente prefiere ir al privado y no al público? Bueno, el tema de los cupos, yo pienso que eso también ya lo vamos a reevaluar. Y es que Ok. la cobertura educativa, cuando hablábamos de cobertura decíamos, los colegios privados existen porque el Estado no es capaz de sostener todos los estudiantes. Eso ya también se rompió, no es verdad. De Ok. hecho, si tú miras los colegios, para no ir tan lejos, Zipaquirá, hacen unos esfuerzos enormes, el sector público, para que lleguen los estudiantes. Y si tú miras el comportamiento de matrícula de los últimos años, es mínimo lo que ha subido el número de estudiantes en el colegio público, a pesar de la gratuidad y de tener los cupos abiertos. Bueno, entonces ¿Sí? con más veras, ¿qué es lo que hace que los papás hoy pensemos realmente en llevar al hijo al sector privado y no sostenerlo en el colegio Correcto. Yo, público? yo, diría, yo lo resumiría en dos palabras, calidad y libertad. Ve, qué interesante. Y cuando hablo de calidad, pues es porque la gente quiere que su hijo se forme de la mejor manera. Y entonces el padre de familia hace un enorme esfuerzo por conseguir lo de la pensión y la matrícula en un colegio privado con tal de que su hijo esté mejor atendido. Y cuando hablo de mejor atendido no quiere decir que en el colegio público los profesores no lo hagan bien. Lo que pasa es que se ha masificado, por un lado, y segundo, no se hace un esfuerzo grande por la calidad. ¿Sí? Nos quedamos en la cobertura, nos quedamos en la planta física, nos quedamos en conseguir pupitres, en poner laboratorios, pero no se está invirtiendo realmente en calidad en el sector público. Los colegios privados, por la misma sana competencia, se obligan a dar calidad, porque el sector privado, como en todas las empresas privadas, viven de entregar calidad para que la gente los escoja. Entonces, si nosotros competimos sanamente en calidad, pues vamos cada día a ser mejores y los padres de familia van a preferir siempre el colegio privado. Entonces, digamos que esa primera palabra que hablo de calidad es porque el padre de familia ve los resultados y ve cómo su hijo, cómo los colegios privados les va mejor en el ICFES, cómo los colegios privados los niños se forman desde la parte humana, cómo se Eso es mantienen súper. los valores, los principios, cómo se conservan cosas que el padre de familia quisiera que se mantuvieran, ¿sí? Y que en el sector público pues no necesariamente está pasando eso. Eso también, eso desde el tema de la calidad. Y la otra palabra de la que yo hablo es libertad. Y es que estamos en un modelo educativo en Colombia que coarta la libertad de escoger la educación para sus hijos. Acá la mayoría de las personas no tienen para pagar un colegio privado, se ve obligado a ir a una escuela pública. Y una escuela pública en donde lo que decidan los docentes, lo que decida el Estado, es lo que se enseña y la forma como se enseña. Pero si alguien no está de acuerdo, por ejemplo, con temas desde lo religioso, desde lo ideológico, desde lo técnico, desde lo científico, pues no tiene otra opción, porque estamos homogenizando la educación, que ese es un gran error
de hoy en Y día. estandarizando los niños. Ese es Claro. otro tema, Jorge, que complementado al tema de calidad. Yo soy mamá, yo tengo una niña de 11 años y yo claramente decidí llevarla y hacer el esfuerzo de pagar el colegio privado, precisamente porque siento que en los colegios privados están humanizando más la educación. Es decir, tienen en el centro del objeto, del propósito de la educación, el ser humano. El niño es concebido como un ser humano. Claro, también existe la calificación y entonces uno dice la calidad es buena porque en los resultados del ICFES se entregaron los mejores puntajes. Pero yo creo que uno como papá también piensa en una calidad educativa que lleve a que el estudiante pueda, pueda desarrollar habilidades como persona. Una educación que debe ser consciente de un entorno del niño, en la medida que muchos niños llegan al colegio sin desayunar, o muchos niños en su contexto familiar viven temas de violencia intrafamiliar. Entonces, estos colegios que tienen unos orientadores, que no es uno para 3.000 niños, sino que son varios para atender las situaciones de salud mental del entorno de los niños, también hace que se vea reflejado en la calidad, que siento, salvo la opinión tuya, obviamente, que tienes toda la experiencia en el sector, siento que en lo público eso se ha descuidado muchísimo. Y es lotes de niños que salen cada año y cumplimos con la cobertura, pero no nos interesa qué pasó con el niño y su entorno familiar, no nos interesa cuáles son esas habilidades que podemos potencializar en los niños, sino simplemente empezando porque creo que a nivel nacional hay un error gravísimo y es que solo se contempla el tema de lectura y matemáticas como una base para evaluar a los niños, pero se nos olvidan esas habilidades que los niños pueden tener y entonces como que el que no sabe matemáticas o no le interesa o no le gusta el tema de la lectura, pero sí le gusta el arte, pero sí le gusta el deporte, pero sí tiene una habilidad para la electrónica, entonces como que no lo podemos estar desperdiciando talento, siento yo eso que no pasa en el privado, siento que el privado sí humaniza más, pone en el centro al ser, al niño, con un entorno, con unas capacidades y unas habilidades. Eso le permite al niño salir del colegio y seguramente defenderse un poco en lo laboral o en emprender o en ir a una universidad. No sé si estoy equivocada. Precisamente, esa es de la libertad que hablamos. Si tú quieres que tu hijo sea un experto en robótica porque tiene la habilidad, pues tú buscas un colegio que tenga un enfoque hacia allá. Pero si tu hijo tiene unas condiciones de un posible artista, pues tú buscas un colegio que le ofrezca un énfasis en arte, en música, qué sé yo. Eso se puede lograr desde el colegio privado. Entonces, ¿el colegio privado qué hace? Ofrece para cada uno diferentes opciones. Tú como padre de familia o como madre de familia puedes decir, yo quiero que mi hijo vaya a ese colegio porque se ofrece lo que yo quiero. Digamos, en el tema religioso se ve mucho. Los padres de familia que quieren que su hijo, porque ellos son, no sé, cristianos evangélicos, entonces quieren que su hijo estudie en un colegio en que donde tenga esa énfasis, pero no tienen el recurso. Entonces terminan llevándolo a un colegio público en donde no le dan la posibilidad de educarlo como ese padre de familia quisiera que se educara a su hijo. Porque acá se trata es de que no sea el Estado el que decida por la familia, sino la familia la que tome la decisión. Como cada vez somos más un Estado interventor, que se ha metido no solo en la sociedad, sino ya en la casa de cada uno, y ya el Estado quiere que pensemos como piensa el Estado de turno. Entonces, se toman decisiones, por ejemplo, como restricción de libertades a nivel, lo que estoy diciendo. Por ejemplo, los que somos creyentes, creo que tú también eres creyente. Así es. Creyente mariano. Nos hemos opuesto y ha sido una lucha muy fuerte para que no saquen a Dios de los colegios. Pero las políticas nacionales nos dicen hay que sacarlo. Y entonces nos dicen no hagan oración porque eso está coartando la libertad. Pero entonces la libertad se coarta para quienes sí somos creyentes. Correcto, entonces, que somos sí, la mayoría. Entonces, si hay una pequeña minoría que no es creyente, la debemos respetar, pero esa no es lo que se debe imponer frente a las mayorías. Así es. Entonces, ese tipo de cosas
Fíjese, con un ejemplo como el tema religioso, pero también es con cualquier otro ejemplo de lo que yo quiero para mi hijo, es lo que nosotros como educación privada ofrecemos, esa libertad de escoger. Y para que esto llegue a todo el mundo, deberíamos cambiar totalmente el modelo, que es lo que se viene proponiendo, Con el nuevo digamos, plan decenal. con el nuevo plan, pero finalmente el plan decenal de educación que está orientado en este momento por el Ministerio de Educación, pues está enfocado hacia todo lo contrario, y es a acabar con la iniciativa privada, a ahogar a los colegios privados para que tengan que acabarse, porque desde el ministerio la doctrina es que todo debe ser público, ¿sí? Y pues suena bonito y populista. Así como la salud toda, ellos dicen debe ser pública y sacar a los privados, pero hay que comparar. ¿Quién No, lo hace mejor? y eso implicaría toda una transición de mucho tiempo en la medida que claramente lo público hoy no está preparado para atender ni todo, aunque hoy, como tú decías, el libre mercado ha llevado a desarrollar colegios privados y los papás prefieren ir al privado. Lo cierto es que si no existiera el privado, el Estado no cubriría no daría cobertura total y el modelo pues no está todavía validado, aunque yo tuve la oportunidad de participar en algunas mesas y en efecto había una discusión porque digamos que en el gobierno hay un pensamiento de que el neoliberalismo, que el nuevo mercado ha llevado a la privatización de la educación, pero no es que la educación esté privatizada, es que el mercado puso a disposición alternativas para los padres de familia y el padre de familia decide si lleva al privado o si lleva al público, pero es claro que en lo público hay bastantes deficiencias. Yo salí del Liceo Nacional Femenino de Zipaquirá y yo recuerdo que en ese momento el nivel de exigencia, de respeto por los docentes, hoy por hoy no, un docente en lo público tiene que aguantarse el irrespeto de estudiantes, de padres de familia, el docente está hoy lleno de, los juzgados están llenos de procesos en contra de los docentes porque eso también ha llevado a que en la educación pública se haya perdido la autoridad y creo que eso sí lo sostiene el privado. Eso hace que en los jóvenes, en los estudiantes también, pues el tema de límites, el tema de respeto se merme y sí en lo privado, pues Claro, finalmente uno sí pero tiene esos miren, conceptos yo de también valores, de estudié en un autoridad. colegio público y me siento honrado de haber estudiado en la normal de Zipaquirá, que era la cuna de todos los Y en docentes esas de épocas la los región. colegios entregaban muy buenos Pero ¿cuál resultados es de la ICFES. diferencia entre cuando estudiamos nosotros y los colegios de ahora? Que se masificaron. Yo me acuerdo que mi colegio, cuando yo terminé 11, éramos 14 estudiantes de 11, nos graduamos. Y mi colegio, la normal, tenía 500 alumnos y tenía su psicóloga para 500 alumnos. Hoy todos estos colegios tienen 2.000 y 3.000 estudiantes Así porque es. se trató fue de masificar, se fusionaron. Entonces toda la parte personal, humana, cercana al estudiante se perdió. Y pues simplemente hablamos de derechos, de derechos, de derechos, pero se perdió todo el control de la autoridad y de la norma, que era lo que hizo que nos formaran a nosotros. Nosotros tuvimos la posibilidad de tener unos profesores que nos exigían, que eran excelentes profesionales, pero que nos ponían a profundizar y nos ponían a que cumpliéramos con unos valores y unos principios todos los días, ¿cierto? No solamente nos enseñaban matemáticas, nos enseñaban a saludar, nos enseñaban A pegar a pegar botones. botones, Hoy ya ni ¿cierto? eso. Yo me acuerdo en la normal me Manualidades, enseñaron hasta sí, poner inyecciones, ¿sí? así Porque es. les Nos enseñaban educaban para la enfermería, vida. para la vida, exacto. Hoy estamos educando es para cumplir unos Entonces, estándares. lo que siempre hemos dicho, nos dan un mar de conocimientos con un mínimo de profundidad. Así es. Y eso finalmente no logra Y cada muchos vez pasos. menos con el acceso y la incorporación de las tecnologías, donde los chicos ya difícilmente leen, analizan, contextualizan, etcétera, etcétera. Bueno, y otra cosa, Jorge, ¿cómo hacemos? ¿Tú sí crees que tanto el público como el privado, la educación, que una cosa es el ser, el estudiante y cómo se prepara para la vida, pero más allá de eso también es cómo esa persona se vuelve corresponsable con su entorno y su territorio? Tanto la privada como la pública, ¿tú consideras que están hechas y están diseñadas y están operando hoy para motivar a que los jóvenes se queden en los territorios o qué nos falta
para que efectivamente la educación esté acorde a la vocación territorial? Yo creo que, volviendo al mismo tema del mar de conocimientos sin mínimo profundidad, una de los grandes falencias de la educación en Colombia es la falta de arraigo hacia lo propio y el conocimiento de la realidad. Eh, yo me acuerdo que el caso de Zipaquirá alguna vez se propuso la cátedra Zipaquirá, por ejemplo. La propusimos nosotros Ujú. desde la educación privada, pues no prosperó el asunto en el consejo, pero la idea era cómo hacemos que nuestros niños desde pequeñitos se apropien de su realidad, de su entorno, de su territorio y además salgan formados a defenderlo, ¿sí? Algunos colegios hacemos esos esfuerzos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, desde mi colegio trabajamos mucho el tema ambiental, de hecho, pues, nuestro colegio es especializado en el tema ambiental, y lo primero que hacemos es el reconocimiento del territorio. Y decimos, conozca su territorio, empiece por decir dónde estamos. Estamos en la cuenca del río Bogotá y cómo impactamos al río Bogotá y cómo podemos contribuir a que desde el colegio se pueda ya iniciar con realmente propuestas que Es una educación impacten, más ¿cierto? experimental, que seguramente va a hacer que eso en los procesos de formación también haga que los chicos en el tiempo quieran servirle a sus municipios o a sus territorios. Pero todo eso se logra cuando son grupos manejables, grupos que se puedan trabajar, pero si yo tengo 5.000 niños, es imposible realmente hacer esto. Una de las cosas que nosotros hemos propuesto es volvamos a la educación más personal, en donde la escuela sea una familia, en donde el colegio y la escuela realmente sean un entorno tan bonito que todos nos conocemos, todos nos entendemos y creamos un ambiente pedagógico amable, Así es. que como se hace desde el sector privado. Pues yo creo que hay muchos retos en el tema de la educación en Colombia si queremos que Colombia avance a ser un país competitivo. Yo creo que definitivamente esas teorías de Amartya Sen, donde decía que para lograr el bienestar y vivir sabroso, uno de los componentes era lograr que los ciudadanos alcanzaran logros educativos. Y los logros educativos también dependen, si incluso desde la primera infancia se está motivando una educación con vocación, pensada en el ser humano, en la forma de desarrollar habilidades blandas y demás. Pero pasando a un tema un poco más álgido por estos días, Jorge, respecto del salario mínimo, que se habla en términos de cifras, de estadística, de los impactos que tienen las personas, pero que no se habla de esos impactos que tienen la vida cotidiana. Desde el gremio de la educación privada, ¿cuál ha sido esa posición frente al incremento del 23% o por encima del 23% al salario mínimo? ¿Cuáles son esos efectos o esas consecuencias que podría tener en el sector educativo, sobre todo en el privado, esta decisión del gobierno nacional? Claro, lo primero que hay que decir es que nosotros somos un gremio que da empleo, ¿sí? Que, digamos, para poner ejemplos pequeños, en Zipaquirá tenemos más de 1.000 personas que viven de la educación privada, que están empleados. Nosotros somos unos pequeños empresarios. La, la, el alza desmedida del salario mínimo, que pues aparentemente es algo muy bonito, y que los que ganan el mínimo pues se ponen felices. Sí, Si claro, pues uno no lo recibir un mayor analiza ingreso. no analiza simplemente desde lo que voy a recibir, pero impacta es precisamente a los pequeños, medianos empresarios, sobre todo a las microempresas. Y la mayoría de los colegios privados en Colombia son microempresas. Y cuando hablo de microempresas son jardines infantiles que tienen 2, 3 profesoras, 4, máximo 6, y que tienen una secretaria, una señora para el aseo, etcétera, y muchos de ellos ganan el salario mínimo. Y se sostienen muy a ras desde lo presupuestal, porque precisamente es más un tema de vocación. Entonces la señora que monta su jardín infantil porque terminó su carrera de preescolar, es una profesional que monta su pequeña empresa y dice yo voy a aportar porque tengo esa vocación, y monta Ujú. el jardín infantil y contrata unas personas para que le ayuden a un auxiliar
etcétera, con el salario mínimo, y pues cobra una pensión económica para poder salir adelante. En este momento se ven afectados. Nosotros desde la Mesa Nacional de Educación, el gremio, se ha hecho un pronunciamiento en el día de ayer precisamente, sacamos un comunicado como exponiendo los diferentes puntos de cómo afecta el salario mínimo en la educación. Y pues una es que seguramente va a tener consecuencias en el desempleo de muchas personas. Voy a poner un ejemplo. Muchos colegios tienen su docente y tienen un auxiliar. El auxiliar es una persona que es técnico en preescolar, por ejemplo, y le ayuda al docente. Ese auxiliar generalmente gana el mínimo. Okay. Entonces, no hay la forma de pagar. ¿Por qué? Entonces algunos dirán, no, pues súbanle la pensión. Resulta que nosotros, los colegios, estamos regulados por el Ministerio de Educación. De pronto la gente no sabe, el Ministerio de Educación, mediante resolución en el mes de noviembre, emitió una resolución donde los colegios privados pueden subir aproximadamente el 7% de las pensiones. Eso oscila entre el 5 y el 9, dependiendo de la calidad, de los recursos, etcétera, de una serie de ítems que establecen los costos educativos. Pero el promedio es 7. Entonces, si yo, como pequeño empresario, no puedo subirle ni puedo llevarle los costos al padre de familia como lo harían otras empresas seguramente. Además, porque la capacidad de respuesta también está, ¿cómo es el tema de la cartera en los colegios privados? Que es o sea, muy una alta, cosa ¿sí? es el porcentaje de digamos, la inversión más que la inversión es cómo yo le subo los costos, pero también cuál es la capacidad de respuesta de los papás por la capacidad de pago de los Correcto. papás en cuanto a las pensiones. Entonces, pues obviamente, ¿qué va a hacer la compañera que tiene el jardín infantil y tenía contratado un auxiliar? Pues salir del auxiliar porque no le puede subir a las pensiones, ¿sí? Legalmente no las puede. ¿Ustedes tienen ya como una ¿Sí? proyección de cuántas personas pueden estar afectadas en los Nosotros próximos días del consideramos desempleo? que puede haber personas? entre el 20 y el 30% de desempleo de colegios privados en Colombia, ¿sí? Por una parte, ¿sí? Porque de los colegios no solamente están los profesores, está la señora del aseo, la secretaria, está el conductor, está el portero, están dependiendo de la infraestructura del colegio. Y eso claramente va a haber afectado de alguna manera la calidad, corre el riesgo de que se incremente el porcentaje de deserción escolar. ¿Cómo crees tú que va a ser ese comportamiento y el efecto sobre todo en los estudiantes? El efecto, bueno, es obviamente en la calidad, pero también, digamos, en el sostenimiento de cada una de estas pequeñas empresas. De hecho, no solamente es lo del salario mínimo, es que son muchas las acciones de este gobierno que han golpeado fuertemente la educación privada. Cuéntanos un poquito de eso, cómo han logrado sostenerse a pesar de... Por ejemplo, este año el famoso decreto, que algunos llaman el decretazo, del impuesto de renta que sacó el gobierno en el mes de mayo, abril, mayo, no estoy seguro de la fecha, nos afectó. Nosotros estábamos pagando un impuesto mensual de renta de 1.8 por mil y nos lo subieron a 3.8. Es decir, que si nosotros pagábamos mensualmente 1.800.000, ahora pagamos 4, ¿sí? Mensuales. Y nosotros tenemos costos e ingresos fijos mensuales. O sea, nosotros no podemos decir, bueno, entonces como subió en mayo, subamos en mayo la pensión. No, lo mismo con lo que iniciamos en el mes de febrero. Toca sostenerse todo el año y ya hay unos rezagos financieros, claro, total. Y con el agravante de lo que tú dices, yo no puedo de un año a otro subirle exageradamente la pensión al padre de familia porque nuestros estudiantes no son de estratos 5 y 6. ¿Sí? Nuestros estudiantes son las señoras que trabajan en flores, el empresario, pequeño empresario que tiene la panadería, el que tiene su salón de belleza. No, y fíjate que, mira que acabas de mencionar algo, yo creo que uno de los mayores beneficiarios del salario mínimo en 2 millones son trabajadoras de los cultivos de flores. Sí. No, ese es el salario estándar de eso. Trabajan un montón y les pagan solo el mínimo. Claro, un incremento como este, pues celebramos por ellas eso. El tema es que a ti te toca entonces subir, o bueno, a los colegios privados, las pensiones,
Entonces, al final, ese recurso de más que están recibiendo, pues Sí. no lo van a sentir, no lo van a Sí, o notar, sea, no va a ser una posibilidad de ahorro o una posibilidad de mejorar una condición de vida o de es que es la economía básica de la cascada inflacionaria que inflacionaria. viene y que no la podemos desconocer, o sea, con el prurito de decir que mejoramos los ingresos de los trabajadores en Colombia, que son solamente 2 millones frente a 48 millones, Ujú, porque en Colombia no hay más de 2 millones que ganan el mínimo. así Los es. demás o ganan más y la gran mayoría no ganan el mínimo. Y son gente que todos los días le toca conseguir el día a día de su sustento. Entonces, nosotros en nuestros colegios estudian las señoras que tienen su puesto en la plaza de mercado, pero que quieren que sus hijos estudien en un privado porque aspiran a mejorar su Porque el proyecto de vida, inglés, porque ¿sí? bueno, todas esas Pero otras ellas no les cosas van a subir van. el salario, Ujú, porque ellas es lo que vendan, ¿cierto? así El es. señor que tiene su panadería no le van a subir el salario, ¿sí? Pero sí se le va a Pero el costo incrementar del el pan va costo a de vida. subir y Se el va a costo del incrementar. pan va a subir y Y de entonces los a todos insumos nos y va a todo. tocar pagar Entonces, más por el pan, por los alimentos, por absolutamente todo. Bueno, esas son parte de las condiciones. Y una pregunta final, Jorge, ¿qué esperarías tú que en mi caso, como representante a la Cámara por Cundinamarca, pudiéramos ayudar desde la legislación, desde esa normatividad que hace falta para fortalecer el sistema educativo en Colombia, para que al final todo esto que hemos hablado en este rato podamos concretarlo y que se vuelva una realidad para Colombia? me encanta esta pregunta porque nosotros desde el sector gremial hemos venido haciendo lobby hace muchos años en el Congreso de la República buscando establecer una revolución educativa en Colombia, una verdadera revolución educativa. Y pues tenemos que contarle que desde hace unos años, de las pocas personas que han copiado y que han entendido realmente es la senadora Paloma Valencia. Con ella hemos estado reunidos gremialmente desde hace algunos años. Ahorita nos alegra que esté candidata presidencial, seguramente, y ojalá llegue a la presidencia, con un equipo de congresistas que puedan defender ese proyecto que ella tiene, que es el cambio de la educación. En qué consiste? Es muy claro, la educación de calidad, que a veces se vuelve un privilegio, sea una educación para todos. Que esos recursos que el Estado gasta en la educación pública no sean para un grupo, sino sea para toda la población. Y que cambiemos el modelo. Entonces, pero ¿cómo es? Ahí se incorpora lo ¿Sí? del bono escolar, que Entonces, ella habla mucho de ese es eso. una, yo quisiera traer, por ejemplo, a colación el sistema educativo de los países con mayor calidad de educación en el mundo, que son los países Los países nórdicos, nórdicos, ¿sí? Finlandia. Y Ujú. son países socialistas, entre comillas, ¿cierto? Y si miran, la educación es gratuita, pero ¿quién es el que opera la educación? Financia el Los Estado. privados operan la educación, pero el padre de familia recibe del Estado el recurso para ir a matricular. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo y que ojalá que tú desde el Congreso pueda defender este proyecto? Y es aprobar el bono escolar o el voucher, que no es otra cosa que decirle a la familia, mira, te vamos a dar tanto, tú como madre de familia, como cabeza de hogar, le vamos a dar al año tanto para que tú escojas el colegio para tu hijo. Tú puedes escoger entre un colegio público y un colegio privado. No, que yo quiero estudiar, mi hijo estudia en un colegio que es técnico en robótica, pues yo lo pueda llevar y Ujú. no porque no tener los recursos, no, ¿cierto? Eso haría que haya una verdadera competencia por la calidad. Y la Porque, libertad. y entonces volvemos a la calidad y volvemos a la La libertad. libertad. Pero en este caso viene un tercer factor muy importante y es el recurso público. ¿Cómo podemos nosotros que los recursos de nuestro país, los que pagamos, de los impuestos que pagamos, no se pierdan, sino que se optimicen? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Este año el Consejo Municipal de Zipaquirá aprobó el presupuesto para el 2026. Y dentro de lo que aprobó en educación 88.000 millones de pesos para educación, teniendo en cuenta que esos rubros van para pago de nómina de profesores, etcétera, Porque Zipaquirá está certificada, porque ¿no? está Ujú. certificada.
sin contar PAE, no estoy contando alimentación escolar, ni estoy contando tampoco infraestructura, es decir, mantenimiento de las plantas físicas, etc. Si ustedes hacen una división sencilla de 88.000 millones frente a 16.000 estudiantes, nos da que cada estudiante a Zipaquirá, solamente en ese rubro, le va a valer 5.600.000 aproximadamente, ¿sí? Al año. ¿Cuánto cuesta un estudiante en un colegio como el tuyo Entonces, al año? En un colegio, en promedio en Zipaquirá podemos decir que está entre 3 y 4 millones y medio al año, ¿sí? Incluso hay unos de menos, ¿sí? Que hacen unos esfuerzos enormes y con unas pensiones de 200, 300 mil pesos logran, logran sostener la calidad. Entonces, si nosotros sumamos a ese valor de 5.600.000, le agregamos otras, ¿sí? Porque hay, digamos, sostener una infraestructura educativa vale mucha plata, ¿sí? Pupitres, insumos, etcétera, personal operativo, etcétera. Entonces puede costar 7 millones de pesos. Pues fíjate también todo el escándalo de corrupción que ha habido, de construcción de plantas físicas que no logran terminarse. O sea, el Estado ha gastado un montón de plata también apostándole a proyectos de infraestructura educativa que han quedado como obras de elefantes blancos, ¿no? Que eso hay en muchas ciudades del país, muchos municipios no se resuelve y finalmente los estudiantes hoy con dificultad para acceder a la educación superior, con dificultad para salir de los territorios. Mira, acá estamos hablando hoy desde Zipaquirá, pero hace unos días estuve desde la vereda Río Negro en Ubalá, a 1 hora de Ubalá, donde ni siquiera hay internet porque queda uno incomunicado todo el día allá. Y algunas mamás me decían eso, ¿cómo hago para que mi hija vaya a matrícula 0? Ya no está. ¿Cómo hago? Porque el ICETEX ya no está. Pero además es el temor de mi hija de 16 años que se crió en una vereda, ir a enfrentarse a una ciudad, pero además de dónde saco los 15 o los 10 millones de pesos que vale un semestre. Entonces ahí también hay un tema en la educación que nos está haciendo falta, Jorge, y es cómo realmente fortalecemos temas como el SENA y cómo hacemos que la universidad pública también llegue a los territorios. Bueno, de educación hay mucho para hablar, mucho que nos queda pendiente, pero ya por los tiempos de este podcast, pues tenemos que terminar acá. Agradecer a todos los que nos estén escuchando en este momento y obviamente que todas las opiniones que puedan llegar a través de nuestras redes sociales para seguir alimentando esto, que es un reto para Cundinamarca desde el Congreso de la República, y es cómo hacemos que la educación realmente esté al servicio de los cundinamarqueses, de los colombianos, y que el 8 de marzo pues tenemos toda una oportunidad para cambiar esta historia. Somos Voces del Territorio y acá estaremos próximamente en nuevos capítulos con más temas, hablando y escuchando desde los territorios.